bienvenidos a nuestro encuentro semanal. Esta vez vamos a tocar el tema del contrato de anticresis. Antes de hablar del anticresis, debemos primero ver cuál es la clasificación que tienen los derechos reales en el derecho civil boliviano. Respecto, como ya lo ha entendido en muchas sentencias de la jurisprudencia, sobre los derechos reales se dicen que estos son una situación de poder que el ordenamiento jurídico atribuye a un sujeto para su utilización, dándole aprovechamiento o realización de valor de la cosa. En este sentido, cuando hablamos de derechos reales en general, estos conceden derechos de persecución y de preferencia. Por el primero, el titular del derecho real puede perseguir la cosa de manos de quien se encuentre, lo que se denomina el carácter erga omnes que tienen todos los derechos reales. Y por el segundo, es preferido, cuando hablamos de garantías reales, pago frente a otros acreedores. En cambio, si hablamos de un derecho real que sea de goce y no de garantía, el derecho de persecución funciona como el poder de reivindicarlo frente a cualquier otro poseedor. Por otro lado, en cuanto al objeto, entendiendo que la anticresis es un derecho real de garantía, está incluido dentro de lo que se conoce como pignoración. Sin embargo, la garantía pignoraticia a su vez se divide en prenda, cuando hablamos de bienes muebles, y en anticresis cuando hablamos de bienes inmuebles. La naturaleza del contrato anticresis es que es un derecho real de garantía. En ese sentido, siempre implica una relación personal entre el acreedor y el deudor y la existencia de una deuda. Por otro lado, en cuanto a los derechos que concede el contrato anticresis, es el acreedor a percibir los frutos del bien, a explotarlo, a aprovechar todos los frutos que éste genere y también al uso. Y aquí es donde aparece la diferencia entre la hipoteca y la anticresis, porque si en la hipoteca, terminado el contrato, tiene que devolverse el capital más los intereses, en la anticresis solamente se devuelve el capital, puesto que los intereses se imputan al uso del bien inmueble. Asimismo, el contrato anticresis confiere los derechos de retención y de preferencia. Así lo señala el artículo 431 del Código Civil. Por el derecho de retención, el acreedor anticresista puede retener el bien y no restituirlo a su propietario hasta que le sea devuelto el capital prestado. Por otro lado, en cuanto al derecho de preferencia, el acreedor anticresista es preferido al pago frente a otros acreedores sobre el mismo bien inmueble. Asimismo, el artículo 1433 también señala que el acreedor anticresista podrá sacar a pública subasta o a venta judicial el bien inmueble objeto de la anticresis. En cuanto al contrato de anticresis, el artículo 1430 señala como dos requisitos esenciales para su constitución el hacerlo mediante documento público y además el inscribirlo en el registro para que sea oponible frente a otros acreedores. La duración del contrato anticresis, según el artículo 1435, parágrafo segundo del Código Civil, no puede exceder de 5 años. Entre las causas más comunes de la extinción del contrato anticresis, además de otras referentes a la extinción de cualquier obligación, se encuentra la nulidad. ¿Qué quiere decir? Que la anticresis, al ser un derecho accesorio al principal, que es el derecho de crédito, extinguido el crédito por cualquier causa, también se extinguirá la anticresis. Por otro lado, siendo que el pago es un modo ordinario de extinción de las obligaciones, una vez que se pague el capital, también se extinguirá la anticresis y con ella el derecho de retención. ¿Quién puede conceder en anticresis un bien inmueble? Puede hacerlo el propietario, pero también cualquier otro que tenga un derecho de uso y de goce, como es el caso del usufructuario. En este sentido, el usufructuario también dentro del alcance de los derechos que éste tiene, podrá constituir en anticresis el bien inmueble, aun cuando éste no sea suyo. En cuanto a las acciones de defensa, la anticresis podrá defenderse por las acciones posesorias o los interdictos, como son de retener o de recobrar la posesión, en el caso de que éste sea desposeído o sufra amenaza de su posesión.